queremos hablar sobre los ferrocarriles en México, porque creo que son muy importantes y forman parte de la historia de México. Simple y sencillamente en la Revolución Mexicana se utilizó mucho para tener estas conexiones. Se han creado nuevos ferrocarriles, el Tren de la Bestia. O sea, creo que nos quedamos cortas. Entonces, en esta ocasión volvimos a invitar a Giria, que ya había hecho su tarea, para que nos platique acerca de los ferrocarriles de México. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerd! Me puse a investigar otra vez porque pues falta esta parte. Si no han escuchado el otro episodio de los ferrocarriles, pues si quieren, vayan a verlo para que sepan como de dónde viene. La invención de la locomotora, que fue esta máquina que impulsa a los vagones, fue a inicios del siglo XIX. Pero en México llegó pues hasta la mitad, ¿no? Y es curioso porque la primera concesión que dio el gobierno a alguien para trazar una línea de ferrocarril y administrarlo fue en 1937, pero pues se le cebó. Entonces no pudo ser posible y hasta 1850 cuando ya por primera vez funcionó un tren aquí en el actual territorio mexicano. Y ni siquiera fue muy lejos. Eran 13 kilómetros de Veracruz a otro lugar ahí mismo dentro del estado que se llamaba El Molino. Tuvieron que pasar 7 años para que ya fuera un tramo pues en otro lado, que fue de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe. Todavía existe esa estación. Actualmente es el Museo de los Ferrocarrileros y está pues ahí cerquita del Tepeyac. Pero ahorita decimos, ay, ¿para qué necesitan un tren? ¿No? Esa distancia no es muy larga, pero en esa época sí era como ir de las afueras de la ciudad a otro pueblito. Entonces sí fue de que, oh, mira, ya hay un tren. Ajá, sí. Después de eso, como que ya hubieron como más avances. Bueno, como no más avances, sino que empezaron a hacer otras líneas. Y ya para 1873, pues ya podían recorrer más espacio porque ya se podía ir desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Ya había otra opción para viajar, porque para esto en México sí, como para ese tiempo, sí ya empezaban como a habilitar también para pasajeros. Se necesitaba pues transportar personas. Ay, perdón, se me lenguó la traba tantito. Y ni siquiera fue en el ferrocarril. Y bueno, es importante notar que aunque las líneas de ferrocarriles empezaron a construirse en México desde antes de Porfirio Díaz, fue hasta con Porfirio Díaz cuando así como fue el boom de los ferrocarriles en México. Él dijo, vamos a meterle con todos los ferrocarriles, y mientras él estaba en el gobierno se construyeron varias líneas férreas, sobre todo hacia el norte del país. Su gobierno fue importante porque conectó puntos en ferrocarril que antes pues no, ni pensarlo, porque anteriormente el otro mandatario dijo, ¿para qué vamos allá? Vamos a dejarlo aquí en el centro. Como que no le gustaba la idea de irse para el norte, estaba en contra, como que no le vibraba, pero Porfirio dijo, no, pues yo sí quiero ir para allá. Y ya tendió líneas hacia el norte. Antes de conocer un poco la historia de México, sí existen estas líneas divisorias entre lo que es el sur y el norte. A pesar de que es un país bastante grande y que uno pensaría que es como es lo mismo del norte a sur, sí existen muchísimas diferencias. Y años anteriores, los anteriores, había muchas rivalidades, inclusive desde época prehispánica. Entonces no me sorprende que digan que, ay no, ¿cómo voy a ir al norte? ¿No? Sobre todo si la persona era del sur, ¿no? Sí, pues de hecho recordemos que incluso parte de lo que ahora es del sur de nuestro país un rato dijo, pues no quiero jugar con ustedes, y se independizaron y fueron a otro país, ¿no? Entonces como que cuando dicen, no, son los de Yucatán son otro país, es un chiste, pero a la vez no es un chiste porque en tiempo sí eran otro país. Es broma, pero si quieres no es broma. Exacto. Sí, y bueno, a lo mejor si ustedes han pasado por donde hay una locomotora o algo así, han visto que tiene las siglas FNM, que es Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. Pero esta empresa se creó hasta 1908.
antes eran como varias empresas que llevaban diferentes líneas del país. Y hasta el siglo XX fue que se creó los Ferrocarriles Nacionales de México y se integraron algunas de las otras líneas. En especial fueron 2 porque ya estaban quebrando y fue de que ¡auxilio! Y el gobierno fue de que, bueno, te voy a absorber. Y entonces ya tuvo la mayor parte de las acciones de estas líneas que absorbió porque pues ya iban para abajo. Y pues luego llegó la revolución. No bonito momento, ¿no? Si lo vivieron, no creo que fuera bonito. Alguien dijo, pues esta señoría lleva ahí mucho tiempo, ¿no?, en el poder, hay que quitarlo. Y pues se levantaron en armas y tomaron diferentes acciones. Pero en este periodo, sí, los ferrocarriles, como ya comentó Rosy, fueron importantes y esenciales en muchos sentidos, porque no solo era un medio en el que se transportaban tanto los que se estaban levantando en armas y como los del gobierno, sino también eran como pues sus cuarteles, ahí dormían, ahí como vivían las familias de los que de los revolucionarios. También era una forma de ataque porque a veces como sabían que venía alguien, entonces desmantelaban parte del riel para que no pasara o volcaban los trenes. Entonces sí fueron esenciales y muy importantes en gran parte de la revolución. Con Villa, esos dijeron, no nos gustan los ferrocarriles, puro a caballo. Como debe de ser. Ajá. Pero entonces, como para una parte de la revolución sí fue esencial el uso de los ferrocarriles en esto de la Revolución Mexicana. Incluso varias de las fotografías como más icónicas que ponen en los libros de texto, donde salen pues ahí con sus rifles y sus sombreros, es en las locomotoras o en los carros de los trenes, ¿no? Sí, esta famosa imagen de la Adelita con las carrilleras y asomándose desde un vagón de un tren. Bastantes imágenes fotográficas icónicas. Sí, no es solo porque fuera muy estético para la época, sino porque era parte de su vida cotidiana el ferrocarril para los revolucionarios, ¿no? Y no solo para ellos, también como los del bando del gobierno que estaban como en el bando contrario. Iba a decir opuestos o defendiendo, pero depende de qué lado estés. Entonces, exacto, digamos los contrarios. Pero bueno, ya se acabó la revolución. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Pues quedaron muy mal, porque como había dicho, pues como parte de algunas estrategias era pues descarrilarlos o causar daños para que ya no pasaran, y pues eso costaba repararlo cuando se llegaba a reparar. Entonces después fue como que estuvieron la economía del ferrocarril pues ya quedó muy mal, ¿no? En realidad gran parte del país queda muy mal después de eso, y pues los ferrocarriles no fue una excepción. Y para acabarla de amolar, para 1925 se creó por ahí la Comisión Nacional de Caminos, y que cobraban cierto impuesto para ahora impulsar las carreteras. Entonces como que parte del auge del ferrocarril en México pues es que no había otro medio de transporte más eficiente. Entonces cuando vinieron a impulsar las carreteras fue mejor, porque los ferrocarriles, como habían quedado mal, no tenían tantas corridas. Entonces había varias rutas que nada más es como que ida y vuelta. Y hacías lo que tenías que hacer, o pues ya te quedabas otro día, porque no es como que dijeras, ay, mira, sale a las 10, no lo alcanzo, me voy en el de las 12. O sea, tomabas el de las 10 porque tomabas el de las 10 y no te tenías que esperar hasta el otro día que volviera a pasar de regreso el tren. Entonces por eso como fue parte de lo que empezaron a descender. Entonces ahí políticamente hubo como varios cambios, como que cambiamos quién lo dirige, pero no funciona, bueno, lo volvemos a cambiar, pero ya no lo quiere. Hubo varios problemas internos, y entonces para 1937 el gobierno dijo, pues ¿saben qué? Ya les regreso sus ferrocarriles a los inversores extranjeros, que en este caso era una empresa inglesa. Y como que ya empezó a levantar, ¿no? Porque ya había capital de otro lado y no solo del estado. Si recuerdan, mencionamos que había como locomotoras eléctricas. Bueno, esas a México llegaron en 1944. Y dijeron, pues sí están mejores, ¿no? Como que uno gasta menos. En ese tiempo no sé si alguien pensó en el ambiente, pero pues también había menos contaminación. Sí. Y como usted también las grandes cantidades de carbón que se tenían que transportar, ¿no? O sea, sí, todo un vagón lleno de carbón para poder recorrer largas distancias. Entonces a partir de como
de mediados del siglo XIX, como que los fueron cambiando y terminaron de hacer esta transición hasta más de 20 años después. Como que gradualmente dejaron de utilizar las personas los ferrocarriles. O sea, como que al principio todo era, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Hasta había personas que nada más como compraban su pasaje para ir a pasear y su paseo era subirse al tren, llegar, dar la vuelta en la estación y se regresaban. Ese era su paseo. Porque había diferentes clases, ¿no? De la primera a la tercera. Y pues sí, la primera era bonita y todo bien acá. Y pues la última estaba accesible para irse a dar una vuelta. Pero con esto que les contaba antes, pues de las carreteras, pues ya empezó a ser más práctico. Fueron dejando de usar los pasajeros los ferrocarriles hasta 1995, que ya dijeron fue de que, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Ya nada, aquí ya no sale, mejor pura transporte de carga. Y desde entonces, como salvo algunas excepciones, mayormente los ferrocarriles se utilizan para carga en México. Y digo algunas excepciones porque pues están estos trenes turísticos del Chepe en Chihuahua, también está el Tequila Express, entonces sí. Si les gusta esta bebida quizá les interese. También pues está el Tren Maya, el tren que ya corre de la Ciudad de México a Toluca, y está este proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca. Pero pues ese es proyecto, no sé si ya empezaron a trabajar ahí, pero pues ahí está, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía falta bastante tiempo para que vuelva a tener como este auge para los pasajeros, ¿no? Como que por ahora sigue siendo de carga. Sí, pero yo creo que estas que acabas de mencionar, por ejemplo, en el Chepe, sí es como algo muy turístico, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tener la oportunidad de ver las barrancas del Cobre, o sea, desde tu ventana, creo que es algo muy hermoso, ¿no? O sea, te está dando la oportunidad de observar los paisajes, ¿no? A diferencia de este tren de la Ciudad de México a Toluca, en el que creo que sí es como un poco más de transporte, ¿no? O sea, se emplea como más medio de transporte, y creo que lo mismo va a pasar para el aeropuerto. O sea, digo, no dudo que puedas ver algo de paisajes, ¿no? En el caso de Toluca, pues ves como toda la Sierra de las Cruces y todos estos paisajes de bosque. Pero creo que sí son más como de transporte de personas, ¿no? Sí, claro, y en el sentido estricto como de tren, de que sea algo de tracción que arrastre, pues ver otros vagones, otros carros, pues también es como que el metro en la Ciudad de México, en Monterrey y en otros lugares, pero así como que cuando te dicen, ferrocarril, de que tienen que atravesar todo un tramo de líneas férreas, pues justo como comentan, y no, como muy turístico, y como que actualmente ahí están estos que dices, bueno, voy a trabajar, ¿no? Me voy en este de aquí. Entonces, pues, quién sabe qué pase, pero si quieren conocer la historia de los ferrocarriles más a fondo, como ya les mencioné, está el Museo de los Ferrocarrileros, que está en lo que antes era la estación de la Villa, muy cerca del metro La Villa Basílica, por si alguna vez quieren ir. También hay uno muy grande y bonito que todavía no conozco, pero me gustaría conocer, que es el Museo Nacional de los Ferrocarriles, que está en Puebla. Y hay uno muy bonito en San Luis Potosí, que es el Museo de Jesús García Corona. Jesús García Corona fue un conductor de locomotora, y aquí, este es en San Luis, y estuvo en una estación que fue la última estación central que tuvieron ahí, porque antes había otra, pero se quemó y pues tuvieron que construir. Entonces digamos que está en la estación nueva de los ferrocarriles, y si pueden darse una vuelta, te pueden subir a varios vagones. Está al frente expuesta una locomotora, pasas como por lo que eran las taquillas y la sala de espera, donde están montadas las exposiciones, un espacio para la exposición permanente, donde te cuentan la historia de los ferrocarriles en San Luis Potosí, un poco en México, después las temporales, y luego sales al patio, donde puedes ahí jugar y tomarte fotos bonitas, imaginar que ibas en el tren. Y lo que me gustó mucho es que sí tienen como vagones de diferentes clases, ¿no? Excepto de la última, ese nada más tiene la recreación, pero sí te puedes sentir acá muy poderoso, muy capital, con mucho capital, porque te puedes sentar en los asientos de primera clase. Así como mi abuelita no tuvo la oportunidad, pero yo sí. Viviendo la experiencia completa en primera clase. Exacto. Y la verdad me gustó mucho ir, está bonito. Aparte hay como, el día que fui había guías, hay un día que entran gratis. Como que no cobran mucho, pero
hay un día que es gratis por si dicen, ay, es que ando corto de capital como para pagar el museo, hay un día que es gratis, como en la mayoría de los museos, entonces pueden ir. Y también tienen una maqueta muy grande y muy bonita donde va pasando el tren, que un señor que toda su vida se la pasó construyendo su maqueta del tren, ¿no? Entonces se murió y sus familiares fue de que, ay, ¿ahora qué le hacemos? Así, pues trabajó mucho ahí, ni modos que la tiremos, ¿no? Entonces se la donaron, hablaron me parece que fue el Museo de Puebla, pues platicaron con ellos y fue de que, ay, es que sí está bien bonita, pero no tenemos espacio, amigo. Entonces ya ellos se contactaron con este museo en San Luis y fue de que, oye, pasa esto, yo sí tengo espacio. Tráetela para acá. Sí, entonces ya como que tiene poco que abrieron como esa parte de la exposición y de hecho ahí no pudieron como llevarla toda porque hay una parte que se tuvo que quedar en la casa porque no pudieron desmontar, pero el tren atraviesa como diferentes ecosistemas, ¿no? Está el desierto y luego ya hay más verdecito, luego está junto al mar, pero está muy bonito porque el mismo señor fundía varias de las piezas que están viendo ahí, entonces todo está a escala. Entonces están las vaquitas, los perritos, está el burdel, está el cine, hay de todo, uno se pone ahí viendo, se puede distraer uno ahí viendo todos los detalles, incluso hay un dinosaurio. Genial. Y aparte de ese hay otra maqueta de una pareja, es más pequeña, pero también uno ve ahí, y en San Luis hay donde pasan las vías del ferrocarril, hay uno donde es como la Barranca del Diablo y hay una recreación de por qué le dicen así, porque pues sí está muy feo, muy intrincado y ha habido muchos accidentes ahí. Qué bonito, la verdad es que eso de los dinosaurios me encantó. No, y me parece grandioso que el trabajo de toda su vida de este señor pues no se haya perdido, ¿no? Finalmente la familia sabía lo importante que era para él y aunque ya no esté aquí, saber que está siendo expuesta en un museo yo creo que es algo muy, muy grandioso. Y resaltar que, como lo hemos mencionado en otros episodios, los museos forman parte del patrimonio y que muchas veces se vuelven custodios de este patrimonio material de la humanidad, ¿no? O sea, hay veces que, pues, no es que la familia se quiera deshacer de esas cosas, sino que dices, es que vale tanto, pero no tengo espacio, ni siquiera sé cómo cuidarlo, ¿no? Entonces creo que también la función de los museos la cumple para este propósito, ¿no? Sí, la conservación y la difusión de este patrimonio. Sí, muchísimas gracias, G, porque me encantó, o sea, me encantó. Sí, y gracias por compartirnos. Creo que ahora sí cerramos este ciclo de ferrocarriles que sentíamos como que todavía faltaba, pero muchas gracias por este bonito episodio y por compartir con nosotras. Ay, no, ustedes. A mí, aunque no parezca, sí me gustan los ferrocarriles y los trenes. Y pues no se olviden de dejarnos sus likes, de compartir este episodio, de dejarnos sus comentarios, díganos de qué otros temas quieren que hablemos y nos escuchamos muy pronto. Y no olviden leer a Tutubilos. Nos vemos pronto. Bye. Tan felices. Bye. Bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.